El nivel académico, discursos elocuentes, una personalidad popular, todo ello es muy valorado en nuestra sociedad. Pero Dios busca a personas modestas, que den honor a Dios. William Foy fue de estas últimas. William Foy era afroamericano y estaba considerado como un gran orador. Con poco más de 20 años, recibió en 1842 varias visiones de gran impacto. La primera fue el 18 de enero y duró 2 horas y media. Fue aquí en Southard Street, Boston, durante el servicio de la iglesia. Un médico se encontraba presente y no pudo detectar señales de vida en él, salvo que su corazón seguía palpitando. No respiraba. La segunda visión fue el 4 de febrero y duró 13 horas y media. Ahora fue impelido a compartir con otros la visión. William Foy dudó en hablar de ella en público, debido a los prejuicios raciales que había en esta época, pues era afroamericano. Cuando tuvo la invitación para hablar en la iglesia y comunicar su visión, él aceptó. La iglesia escuchó con agrado su mensaje y pronto recibió otras invitaciones para hablar en iglesias de todas las denominaciones durante los 3 meses que siguieron. William Foy sirvió fielmente como profeta antes del gran chasco. Él nunca dijo que este don se le hubiera dado para un período largo de tiempo o que fuera a recibir más visiones. La evidencia parece indicar que recibió un mensaje concreto, para un momento concreto, y fue fiel compartiéndolo. La segunda persona que recibió visiones fue Hazen Foss. En enero de 1845 se encontró con Ellen White y le contó su historia. Poco antes que ella tuviera su visión, Foss había recibido exactamente la misma. También él fue impelido a contarle a las personas acerca de la visión, pero no lo hizo. Aún molesto por el chasco de 1844 y posiblemente con temor a que otros le ridiculizaran, rechazó el llamado. El Señor vino a él y le dijo que aún tendría una nueva oportunidad. Si continuaba rechazando el llamado, el don sería entregado a otra persona. A pesar de la advertencia, demostró una actitud de rebeldía recalcitrante y no compartió la visión. Un extraño sentimiento le invadió y escuchó una voz que le dijo: «Has agraviado al Espíritu del Señor». Asustado y horrorizado, decidió que compartiría la visión y convocó una reunión de los creyentes en el regreso de Jesús. Les explicó lo que le había sucedido, pero cuando llegó el momento de explicar la visión, no pudo recordar nada, ni siquiera una sola palabra. Los allí presentes describen la escena como la más horrible y aleccionadora. Al conversar con Ellen White, Foss le imploró que fuera fiel al don que Dios le había concedido y se lamentaba diciendo que él se sentía perdido. Vivió hasta los 70 años y se encuentra aquí enterrado. Nunca volvió a mostrar ningún interés por las cosas espirituales. Aquí en East Sullivan, en el norte de Maine, encontramos la tumba de William Foy. Tenemos la historia de estos dos hombres, uno que fue obediente al llamado de Dios y otro que no siguió el llamado de Dios. El mejor momento para seguir a Dios, el mejor momento para seguir su plan para nuestra vida, siempre es lo antes posible. Nunca es bueno demorar, debatir o luchar con Dios. Si Dios te llama a su servicio, no endurezcas tu corazón. Sigue al Señor y comparte su mensaje donde quiera que Él te guíe. Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Espero que estén gozosos y alegres en este día. Pues bien, me ha tocado compartir la cápsula de salud en esta mañana y bueno, para eso quiero hablar de una
hortaliza que se utiliza comúnmente en la cocina y es el ajo. Vamos a hablar de las propiedades que tiene dicha hortaliza. Bueno, pero sin antes saber el origen y de dónde es que proviene dicha hortaliza. Pues el ajo es original de Asia Central. Es una de las hortalizas de uso más antiguo y posee múltiples usos terapéuticos. ¿Y cuáles son esas propiedades y para qué nos puede beneficiar y ayudar a nuestro cuerpo? Dentro de las propiedades medicinales recomendadas está su capacidad de proteger las arterias y venas de pequeño y mediano calibre. Su acción expectorante y antiasmático, así como su acción antibiótica contra los hongos que afectan mayormente la piel. Otra de las propiedades también que tiene es que aún no se ha podido demostrar por las especialistas son su acción que ayuda o son antiparasitarias. También es antihipertensiva, es un analgésico y también se dice que es antiartrítica, antiséptica, así como en el tratamiento del paciente diabético con trastornos vesiculares que han sufrido de alguna... También se puede frotar en la herida de la persona, en la piel, o bueno, dependiendo de dónde haya sido también dicha picadura, se puede frotar un poquito el ajo y eso va a ayudar y va a ser como un antibiótico. También se utiliza para las personas con cardiopatías y bueno, se utiliza en la prevención de arteriosclerosis y el infarto del miocardio. Otra de las cosas, bueno, de las propiedades que tiene son minerales como el hierro y el potasio, así como pequeñas cantidades de proteínas simples como la albúmina. Aunque generalmente se consume en forma natural como condimento de los alimentos y se desea aprovechar su valor terapéutico, se recomienda su uso en forma de jarabe y extractos que permiten su administración por vía oral o aplicándolo sobre la piel afectada por hongos. Y bueno, esta sería la pequeña cápsula de salud y las propiedades que tiene dicha hortaliza y bueno, démosle la importancia que se requiere y pidámosle a Dios para que eh, Él siempre nos ayude a poder entender y a comprender más todos los nutrientes que tiene cada verdura, cada hortaliza. Y bueno, eso sería todo. El Señor los bendiga. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Feliz Santo Sábado. Hoy es un día de alegría que el Señor nos ha regalado. Hemos iniciado, sí, un poco tarde, no hemos cantado mucho. Hemos tenido unos problemitas aquí, que es parte de utilizar equipos tecnológicos. No prendía la cámara y ahí hay otros problemas más que hemos tenido. Pero hemos llegado, creo que con bien y con bendición, para hacer el repaso de la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática, como ya lo habíamos anunciado desde que entramos a esta nueva lección, toca el tema de la mayordomía. Y dentro de la mayordomía, lo primero que nos dice la mayordomía es que, bueno, la mayordomía abarca el tiempo, los tesoros, es decir, las cosas materiales, el templo, que es el cuerpo, por eso hablamos de 5 T's, los talentos que usted tiene, y le habían agregado una T más que es la tierra.
¿ok? Nosotros lo habíamos resumido en una sola T, que quería decir que todo. Ahora, la mayordomía tiene un problema con el ser humano, porque le dice, todo lo que tú tienes, tu tiempo, tus tesoros, tu cuerpo, tus talentos y la tierra, no es tuyo, sino de quién. Y tú solamente eres un administrador. Y aquí viene el problema, porque uno dice, ¿cómo que no es mío? Es mío. A nadie le gusta que sus cosas sean de otros. De hecho, uno dice, yo administro mi tiempo, a mí nadie me dice cómo administrarlo. Yo administro mi dinero, yo administro mi cuerpo, yo como y me cuido como yo quiero. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? En todos los detalles, porque estamos viendo de que ser mayordomo de Dios involucra, no solamente usted va a su trabajo y en su trabajo usted no es dueño de su tiempo cuando está dentro del trabajo. En el trabajo le dicen, haz esto, usted entra a las 8 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, tiene una hora para almorzar. Entonces usted ahí no domina el tiempo y usted se somete por un salario. Pero cuando sale de ahí, usted se dará cuenta de que muchos dicen, no, ya no puedo hacer más porque ya es hora de salida. Ahora es mi tiempo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos administren nuestro tiempo. Lo defendemos, ni nuestro dinero, ni nuestro cuerpo. Y entonces Dios presenta en este mensaje, es un mensaje de abnegación, que usted no es dueño de lo que cree ser dueño. Usted simplemente es que mayordomo, administrador. Es decir, que ahora en la mayordomía usted entiende que todo lo que tiene que administrarlo de la mejor manera porque va a dar cuenta al que es dueño de lo que usted tiene. Tengo que dar cuenta del tiempo, tengo que dar cuenta de los tesoros, tengo que dar cuenta de mi cuerpo, y esto es algo que nosotros no lo comprendemos. Y por eso es que en alguna parte, en algún detalle, nosotros administramos, puede ser mi tiempo, mis tesoros, el templo, los talentos, como yo quiero. Quizá en algunas partes estamos siendo fieles y en otras no. De esto tiene que ver la mayordomía. Si yo les diría qué es lo que menos nos gusta que nos toquen, tiempo, dinero, el cuerpo, nuestra dieta o los talentos. ¿Cuál cree que es el que es más sensible, que menos nos toca? ¿Cuál creen aquí? Pueden escribirlo, pueden abrir su micro y también decir, bueno, yo creo que lo más sensible para el ser humano, lo que no le gusta que toquen, es uno de estos. ¿Cuál cree usted? ¿Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro La cuerpo? plata, la plata. La plata, dice. Muy bien, Andresito. Yo también creo por ahí. Yo también creo. A ver, ¿alguien más? Por acá Sí, también yo también dicen creo que el la dinero. plata, el dinero, ¿no? Cuando quieren hacer un descuento, hermana Celide, allá donde trabaja, ¿cómo se ponen? ¿No? Vele. Cuando quieren, cuando uno le ha pasado que ha visto en las noticias aquí en el Perú, cobrador se pelea con una persona en la combi porque no le quiso dar 50 centavos más. Le dio un sol y el pasaje estaba un sol 50. ¿En qué terminó? En pelea, rompen luna y todo, ¿verdad? Yo lo he visto, yo recuerdo haberlo visto de esa manera. O cuando te subes a una mototaxi y le das 2 soles y es 3 soles, ¿cómo se pone el mototaxista? No es un sol más y el que se sube dice no, y esto termina en una pelea. Pero bueno, ¿alguien más tiene otra opción? Alguien dirá quizás no, no me gusta que toquen mi dieta. Pero ya que la mayoría dijo el dinero, vamos a quedarnos con el dinero. Yo lo creo así. De hecho, hoy la lección 3 toca el tema del diezmo. Y lo he pensado mucho y no voy a hacer ninguna crítica a la lección de escuela sabática. No, no voy a hacer. Tengo mi posición, pero no voy a hacer ninguna crítica a la lección.
pero ese es el título, el contrato del diezmo, el contrato del diezmo, ¿ok? Y el versículo de memoria, ¿dónde se encuentra? Malaquías capítulo 3, versículo 10. No voy a criticar a la escuela sabática, pero sí voy a decir que es un tema, el tema de la mayordomía. La mayordomía abarca tu tiempo, el sábado, cómo administras tu tiempo, abarca tu alimentación, porque es el templo, que hagas ejercicio, los remedios de la salud. La mayordomía abarca la administración de la tierra, cuidar el medio ambiente, tus talentos y también el tesoro. Pero si hay que hacer una crítica, no a la elección, sino a nosotros como iglesia, es que de todos los puntos de la mayordomía tan amplios, se hace casi siempre énfasis en uno solo. ¿Cuál es? Tienes que dar tu dinero. Se hace más énfasis en eso. De hecho, cuando hay elecciones para los líderes dentro de la iglesia, el requisito indispensable para poner un líder es que diezme. No dicen, si no guarda bien el sábado, no, no hay que ponerlo. No dicen si no tiene una buena reforma pro salud. No, que diezme, esa es la situación. Y se han visto prácticas en algunas iglesias de que cuando usted no diezma, el tesorero va a visitarlo para decirle con el anciano qué está pasando, por qué no diezmas. Usted puede faltar el sábado por otro motivo, pero no recibe visita. Ahora, no generalizo, no digo que en todas partes es igual, pero sí ha visto mucho. Entonces, por eso que les decía, en mi experiencia he notado que el énfasis muy fuertemente dentro de la iglesia es el tema del diezmo, ¿no? Tienes que diezmar, tienes que diezmar, tienes que diezmar. Ese es el énfasis que se ha hecho. Y será por eso, quizás, no digo que estoy en lo correcto, que en mi prejuicio tengo una resistencia a hablar del diezmo y de dinero de manera constante, ¿no? Yo creo que hay que dar diezmos y ofrendas, pero me parece a mí, repito, un énfasis excesivo en cuanto a eso. Bueno, el versículo de memoria, Malaquías capítulo 3, versículo 10, veamos la hora. Solo una persona que se aprendió de memoria, no tenemos el tiempo para los demás. Alguien que se aprendió el texto de memoria. Yo, hermanito. Yo, hermano. Feliz sábado. A ver, hay dos personas. Yo iba a decir, bueno, que lo diga de memoria el que diezma. Pero dígalo, hermana Jessica, por favor. Dice Malaquías Nada más, 3:10. hermanita Jessica. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probarme ahora es, dice Jehová de los ejércitos, si no os traeré, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Gracias, hermana Jessica. Bien, vamos a entrar en los minutos que tenemos a la lección de escuela sabática. El diezmo equivale a un décimo, ¿ya? La lección de escuela sabática explica todo eso, que el diezmo es la décima parte, dónde tienes que dar. Si das, vas a recibir bendición, material. Yo me voy a centrar, voy a hablar del diezmo, pero me voy a centrar, en responder esta pregunta, ¿ok? Si Dios es dueño de todo, ¿por qué nos pide el diezmo? Si Él lo necesita, ¿por qué nos pide el diezmo? Voy a responder esta pregunta en los minutos que vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Y para eso vamos primero a Génesis capítulo 1, versículo 26. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré a los peces de mar en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es claro que cuando Dios crea al hombre,
lo hace conforme a su voluntad, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, como dice el texto bíblico. Y esto involucraba que los mismos deseos, principios, la misma moral que regía la mente de Dios estaba en la mente del hombre. Su naturaleza era santa y se sentía feliz de servir a Dios, de estar en comunión con Dios. Pero también hemos estudiado y lo conocemos de que cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, esa naturaleza santa que recibe al principio cambia. Y quiero que vayamos justo al momento cuando el hombre comete pecado, porque ahí podemos ver justo el cambio que se realiza entre el hombre con naturaleza santa y el hombre con naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Eva se aleja de su esposo, toma del fruto prohibido, come del fruto, peca contra Dios. La sierva del Señor dice que ahora se convierte en un instrumento del diablo, busca a su esposo y lo encuentra y le ofrece el fruto, diciéndole de que va a desarrollarse de una manera muy superior como le estaba haciendo ella en ese momento. Ahora, quiero que leamos lo que dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 39. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Aún Adán no ha comido del fruto, aún no ha pecado, aún tiene naturaleza santa, está siendo tentado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer esto? Comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. ¿Qué le pasó a Adán? Se olvidó de todas las bendiciones de Dios porque tenía miedo de perder a Eva. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por el amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. Así que, como una novela, hermanos, Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, yo muero con ella, dijo Adán. Adán estaba dispuesto a todo por Eva. Y ahora vemos que la inspiración nos dice que decide compartir el destino que le tocaba a ella. ¿Qué entrega, hermanos? Una entrega de Adán porque amaba a Eva. Entonces, sabiendo que está haciendo mal, no por engaño, Adán toma el fruto prohibido y también come del fruto. En este momento, hermanos, ocurre un cambio en la naturaleza de Adán, que ya había pasado en la naturaleza de Eva. Ahora Adán cambió. Ahora Adán es una persona distinta. ¿Qué es lo que le pasó? Leamos. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios le está formulando una pregunta a Adán para que él reconozca su transgresión. No es que Dios no sabía dónde estaba Adán. El propósito era que al hacer la pregunta, ¿dónde estás tú?, despierta en Adán la convicción de su pecado. ¿Dónde estás tú? Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ahora, hermanos, no es parte de nuestro
examen, pero usted entenderá que todas las preguntas que Dios le hace no es porque lo ignoraba, sino porque quería que Adán reconociese. Versículo 12. Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es claro que la respuesta de Adán es una excusa, es una evasiva. Y usted nota que el hombre que sentía un cariño tan tierno por su mujer como para violar a sabiendas la orden de Dios a fin de que no fueran separados, ahora él dice como si hablara con antipatía, con frialdad, como un hombre, como una persona insensible: la mujer que me diste por compañera. Se podía ver uno de los amargos frutos del pecado. ¿Cuál era? ¿Saben cuál es? La dureza del corazón. Adán ahora estaba insinuando de que su condición de pecado era por culpa de ella. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, página 41, Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, ¿qué es lo que hizo? Culpó a su esposa. Y de esa manera el mismo Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora, después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo creador. ¿Y qué dice en la parte final? Tan terrible es el poder del pecado. ¿Se da cuenta del cambio en el hombre? El poder del pecado, hermanos, como lo dice la inspiración, es muy terrible, dañino, corruptor, afecta todo nuestro ser. Para utilizar quizás términos médicos en esta enfermedad tan terrible y tan temida, el cáncer. El pecado entra, daña y empieza a corromper cada parte de nuestro ser, de nuestra moral, como una metástasis. Daña todo, lo espiritual, lo intelectual, la salud. La sierva del Señor, en el libro Camino a Cristo, en la página 17, hablando del cambio que experimentó el hombre cuando pecó, dice lo siguiente: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Este era el hombre, a la imagen y a la semejanza de Dios. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Y escuche aquí está el punto de quiebre. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Si usted tendría que decir qué cambio ocurrió en el hombre en esta cita, ¿qué es lo que pasó? El egoísmo sustituyó ¿qué? El amor. Adán y Eva vivían en el reino del amor. Ahora, Adán y Eva viven en el reino del egoísmo. En su naturaleza santa, el amor era el poder dominante. En su naturaleza pecaminosa, el egoísmo es el poder
dominante. El egoísmo, hermanos, es el principio antagonista del amor. Diríamos en lingüística es el antónimo. Es la contraparte. Lo que lucha contra el amor, su némesis. El egoísmo fue lo que origina la rebelión de parte de Lucifer. Es el egoísmo lo que se implanta dentro del corazón humano después del pecado. La sierva del Señor, en el capítulo 1 del Deseo de todas las gentes, página 13, dice: el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Así sedujo a los hombres, lo indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Fíjese que es el egoísmo lo que nos hace dudar de la palabra de Dios, desconfiar del amor de Dios. Y ella dice: fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. Solo el ser humano vive para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a otra vida. ¿Y saben qué dice más en este libro? Que ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba tiene su utilidad. Cada árbol, cada arbusto, cada hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podría sostenerse ni el hombre ni los animales. Ahora, si nos podríamos explicar por qué una hoja emite vida, y estamos hablando del compost natural. Cuando una hoja cae a pie de un árbol, ¿en qué se convierte? En abono natural. Emite las sustancias necesarias para nutrir la tierra, para que a su vez los árboles vuelvan a nutrirse. No hay nada que viva para sí. El hombre se beneficia de una pequeña hoja. La cita dice que las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza no para beneficio propio. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero las recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Es el egoísmo lo que reina solamente en el corazón humano. Es el egoísmo lo que hace que me defienda y me ofenda. Es el egoísmo lo que me lleva al orgullo. Es el egoísmo y el pensar en mí lo que me lleva a tener miedos, inseguridades. Es mi egoísmo lo que hace que me preocupe en mí y no me atreva a hacer la obra de Dios. Es mi egoísmo lo que me lleva a tomar mis propias decisiones sin preguntarle a Dios. Es mi egoísmo lo que me hace seguir mis deseos, las ganas de satisfacerme a mí mismo. Es mi egoísmo quien hace que duerma un poco más y no madrugue para encontrarme con Dios. Es mi egoísmo quien grita que quiere dominar. Es mi egoísmo quien siempre quiere más. Cuando el hombre peca voluntariamente, recibe el principio satánico y destructor del egoísmo. Y el egoísmo, hermanos, nos destruye a nosotros mismos. Finalmente, una persona se queda sola, finalmente empieza a destruirse. Las inseguridades, los complejos, la depresión y toda clase de mal empieza a desarrollarse en mi egoísmo. Tan terrible es el daño del egoísmo
que Dios tuvo que actuar y dar una esperanza, una promesa de salvación del egoísmo a la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que esta promesa tiene que ver con que la gracia de Cristo puede convertir nuestro corazón del egoísmo y llevarnos de nuevo al principio del amor. Junto con esta promesa, el Señor le manda al hombre a tener prácticas o les da herramientas para que el hombre no se olvide de Dios, para que el hombre reconozca a Dios como su creador y su sustentador, que el hombre entienda que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Dios por creación, por redención. Él nos creó, Él nos hizo y Él nos redime, nos perdona, nos salva de la muerte. Así que después del pecado, el Señor ordena a Adán que tenga ciertas prácticas, y fíjense las prácticas de los hijos de Adán, de Caín y Abel. Patriarcas y Profetas, página 58. Sabía, dice la Escritura, que mediante esas ofrendas podía expresar su fe en el Salvador, a quienes éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de él para obtener perdón, los sacrificios o las ofrendas por el pecado. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado. Y ellos sabían demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias de su ganado. ¿Ok? Esta era la primera orden. Tienes que matar un corderito en señal de aceptación del sacrificio de Jesús. Ahora, ¿solamente tenían que hacer eso? Dice, además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra, ¿cómo qué? Como ofrenda de agradecimiento. Dios dio un sistema al hombre para que por medio de la práctica de este sistema, el ser humano reconozca su dependencia de Dios, que muestre gratitud. Y este sistema es el sistema de diezmos y ofrendas, que es instituido desde que existió el pecado. De esta manera el hombre, no solamente por medio del sacrificio del cordero, obtenía perdón y salvación, sino que la sierva del Señor dice, además de esto, no es suficiente que usted vaya y ore y le diga, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Eso lo instituyó el Señor desde que existió el pecado. Lo hacía Adán y Eva, lo hicieron los primeros hijos de Adán, o perdón, solamente Abel. Caín no quería hacerlo. Aceptaba la sangre de Cristo. Es cierto que hoy no hacemos sacrificios de animales como lo hacían al principio. Hoy oramos, hoy aceptamos la sangre de Cristo, hoy reclamamos la promesa de perdón por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero no solamente era eso. Además de esto, debían presentar los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Había que presentar algo para agradecer a Dios. Y esto se convierte después en un sistema, el de ofrendas y diezmos, que es instituido, como dije, cuando inicia el pecado, pero es una práctica que Dios manda al hombre para que reconozca su dependencia y muestre gratitud. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 74, dice lo siguiente: el sistema del diezmo se remonta más allá de los días de Moisés. Si alguien piensa, de hecho, yo conozco hasta ahora a un muchacho, lo conocía ya en México,
que estaba ahí en una escuela. Él se volvió a su país, allá a Europa, y después él empezó a tener algunas ideas con respecto al diezmo, y él predicaba, grababa sus videos, se los subía a la plataforma de YouTube, y yo escuchaba un tema de él, donde él decía que el diezmo en la actualidad no es aprobado por Dios, que el diezmo era solamente y exclusivamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y de hecho, en ninguna parte de la Biblia dice que uno tiene que dar la 10ª parte de sus ganancias, de su sueldo, y que el diezmo, si es que quisieran cumplirlo en la actualidad, tendrían que hacerlo con insumos, no con dinero, porque la Biblia dice que uno tenía que diezmar el 10% de sus granos, de lo que cosecha, de sus animales. Y así que él decía que si alguien quiere practicar el diezmo en la actualidad, tendría que llevar a su ministro en la iglesia el 10% de sus cosechas. Si usted sembró papas, usted tendría que sacar el 10% de las papas y llevar, por ejemplo, si usted sacó 10 toneladas en su chacra, usted tendría que llevar 1 tonelada y entregarlo ahí en el altar. Y él decía, esto es ridículo, por lo tanto hoy no se debería cumplir con el diezmo. Ahora, la sierva del Señor dice, el sistema del diezmo se remonta más allá de los días de Moisés. Se requería que se presentaran ofrendas a Dios con propósitos religiosos aún antes de habérsele dado a Moisés detalladamente el plan del diezmo. Y antes de ir a los días de Adán, usted podrá recordar, por ejemplo, que Jacob, cuando huyó de su casa por haber engañado a su padre Isaac, y duerme en Betel y tiene ese sueño de la escalera donde suben y bajan los ángeles, que no era otra cosa que Dios le estaba asegurando a Jacob que su presencia iba a ir con él. Cuando él se levanta, dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él le hace una promesa a Dios y le dice, si tú me bendices en todo lo que yo voy a hacer, ¿qué le dice? El diezmo apartaré para ti. Y esto nos da a entender de que usted recuerde que Jacob era hijo de Isaac y es de Jacob de donde salen las tribus y es de las tribus de donde sale Moisés, y Moisés el libertador del pueblo de Israel, que después saca al pueblo de Egipto y después instituye de manera más ordenada un sistema de diezmo y de ofrendas. Es decir, que lo que está diciendo la sierva del Señor no es una idea de ella, lo dice la Biblia. Usted recordará que Abraham diezmó a Melquisedec. El sistema del diezmo fue instituido antes de los días de Moisés. Se requería que se presentaran ofrendas a Dios con propósito religioso aún antes de habérsele dado a Moisés detalladamente el plan del diezmo. Este se remonta a los días ¿de quién? De Adán. Es decir, que Adán daba diezmo, ¿o no? Daba su diezmo. Ahora no hay muchos detalles en cuanto a esto, pero de que daba, lo daba. Alguien dirá quién, cómo, cuándo. Ahora, podría yo decir, y quizá me puedo equivocar porque es una especulación, pero lógica, de que Adán no recibió un salario, ¿no? No le pagaban un sueldo mínimo, ¿no? De dinero, que lo tenía en el banco, se lo metía al bolsillo. Adán tenía un oficio, ¿cuál era? Cuando salió del Edén después del pecado, era agricultor. Lo mismo que Caín. Ahora, ¿Abel también sembraba o no? ¿Abel también sembraba? También sembraba, por eso trajo frutos de su tierra. Lo dice la inspiración ahí en el capítulo 4 del libro Patriarcas y Profetas.
en cumplimiento de los requisitos de Dios, mediante ofrendas, se había de manifestar aprecio por las misericordias y las bendiciones divinas. ¿Mediante qué, hermanos? Mediante ofrendas se había de manifestar aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios. Dice allí, para manifestar aprecio por las misericordias y las bendiciones divinas. Las ofrendas y el diezmo tiene como propósito que usted se desprenda, que nos desprendamos de nuestro egoísmo y decir gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo lo que me das, por la salud, por tu misericordia. Reconozco que todo lo que tengo es tuyo. La fuerza, tú me la diste. Un lugar donde dormir, Señor, tú me lo diste. Tú permitiste que el trigo germine y dé fruto, y de ese fruto puedo tener un pan, puedo tener alimento. Agradezco a Dios. No es solo agradecimiento verbal, audible, sino que cuando uno está agradecido, ¿qué es lo que hace? Quiere dar, obra. Hace pocos días yo me enteré de una persona que le dio una ofrenda a una persona necesitada. Esta persona necesitada rápidamente mandó un audio a la otra persona. Y yo pude escuchar lo que le dijo. ¿Sabe qué le dijo? Ahora estoy en deuda con ustedes. Porque cuando uno está agradecido, ¿qué hace? Quiere dar también. No tiene, pero quiere dar. Y por eso se dio este sistema de ofrendas. Para agradecer a Dios. Para mostrarle aprecio a Dios. No solamente en palabras. Una cita más, miren. Patriarcas y Profetas, página 564. No recuerdo exactamente el nombre de este capítulo. Creo que el nombre del capítulo es Los diezmos y ofrendas. Patriarcas y Profetas. La sierva del Señor trata de tocar un capítulo entero en cuanto a este sistema, a este detalle que tenemos que entender. Y ese capítulo empieza diciendo el sistema de los diezmos y las ofrendas tenía por objeto o por propósito, grabar en las mentes humanas una gran verdad. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué quiere grabar Dios con este sistema que él ha implantado? Que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de los diezmos y ofrendas? Usted tiene que entender y tiene que decir, Dios me da la vida. Permite que mi corazón funcione. No sé si alguien alguna vez sufrió un preinfarto, Dios no quiera, un infarto. Tiene presión alta y sabe que su corazón lo está haciendo trabajar demasiado y que en cualquier momento su corazón puede decir, bueno, ya no trabajo más. El que entiende eso puede darle gracias a Dios que su corazón siga funcionando de manera normal, que siga latiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el mes, todo el año, nunca se detiene. La vida me la da Dios, por eso cuando me despierto le digo, gracias Señor, porque tú me das la fuerza para hacer riquezas, así lo dice la Biblia. Le digo gracias, porque Él nos prueba y también nos libra. Le digo gracias por todo lo que Él me da, todo lo que viene de Dios. Así que el mismo Dios
establece un sistema, no porque Él lo necesita precisamente, Él no necesita de nuestras cosas materiales, sino que Él establece un sistema que ayuda al ser humano a reconocer que su fuerza, que su inteligencia, que su salud, que todo lo que recibimos procede de Dios. Y yo le entrego mi ofrenda y mis diezmos en señal de gratitud a Él. Así que es Dios quien nos prueba y nos da la oportunidad de demostrarle que creemos en Él todo el tiempo. Cuando yo le doy una ofrenda a Dios, cuando yo llevo mi diezmo para Dios, le estoy diciendo, Señor, creo en ti. Tú me sustentaste. Creo que todo lo que tengo es tuyo. Imagínese que yo le digo a usted, tú eres mi amigo, confío en ti. Gracias por lo que haces por mí. Te agradezco. Es más, voy más allá. Le digo a usted, te quiero. Confío mucho en ti. Gracias. Ahora usted me dice, hermano Isaías, ¿puedes prestarme 100 soles? Y ahora yo le respondo, creo que no puedo. Yo necesito más que tú. Por ahora no creo que voy a poder. E invento excusas para no prestarte el dinero que tengo. Usted puede decir de forma teórica tantas cosas buenas de Dios. Gracias, Señor. Te bendigo. Tú eres mi Salvador. Yo confío en ti. Solamente tú eres mi amigo. Para ti sea la gloria. Gracias por la vida. Pero a la hora de la práctica, cuando la teoría tiene que volverse en práctica, a la hora de dar, estamos fallando. Y por eso Jesús bien lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros entendamos que el Señor nos da la oportunidad de mostrar que lo que decimos es real. ¿Tocando qué? Tocando lo que es para muchos lo más delicado, nuestros tesoros. Ahora, ¿quiere decir que yo tengo que dar molesto, amargo? No, hermanos. Este tema lo hemos tocado. Cuando el Señor convierte el corazón, cuando el Señor convierte el corazón, uno va a dar con gozo. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante dar? No solamente porque muestro mi gratitud. Ya le dije que es una bendición para nosotros. Miren, hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios dirección en algún proyecto, cuando le pido, Señor, bendíceme en medio de las pruebas, cuando elevamos oraciones pidiendo bendición, restauración por la salud, y a sabiendas estamos dejando de dar lo que a Dios le corresponde, escúcheme bien, no puede usted recibir bendición mientras no le devuelva a Dios lo que le corresponde, diezmo y ofrendas. Usted puede ponerse de rodillas, usted puede decirle Señor y clamar y decir por qué Dios no me contesta, porque Dios no me contesta. Y he escuchado a muchas personas decirle Dios, pero parece que no me contestas, que estás molesto conmigo. Y lo repito, usted puede pedir bendición, puede pedir restauración de su salud, usted puede pedir dirección para su vida, pero no va a escuchar respuesta si a sabiendas, digo a sabiendas porque hay muchos que no lo saben, muchos que no han entendido el tema, si a sabiendas usted no le devuelve a Dios lo que es suyo.
y no es una idea mía. La sierva del Señor en Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 111 dice, Dios dice que debería haber alimento en su casa. Y si el dinero en la tesorería es usado indebidamente, si se considera correcto que las personas usen el diezmo en la forma como les plazca, ¿qué dice? El Señor no puede bendecir. No puede sostener al que piensa que puede hacer lo que quiera con lo que le pertenece a Dios. ¿Está claro o no? Dios no bendice. Hay un capítulo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro que no recuerdo exactamente el título, hermanos. Se llama algo como El secreto para el crecimiento personal, algo así se llama. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto para tener éxito? Así más o menos se llama el capítulo. Usted búsquelo más o menos así. Si alguien me da un libro de esos, ahorita lo encuentro, pero no tengo el libro a mano. No quiero distraerme. Si alguien está interesado, me escribe, yo le doy el capítulo exacto, porque ahí está el secreto para salir de todo fracaso, de todo problema. Ahí está el secreto, ¿ok? No le digo que no lo lea, pero yo le voy a decir algunas cosas que dicen ahí. Dice, por ejemplo, que cuando usted ora a Dios y usted tiene una rencilla con alguien, tiene alguna discusión, alguna pelea, antes de ir a Dios, y esto no es algo que dice la sierva del Señor solamente, lo dice la Escritura. Si usted va a llevar su ofrenda y tiene algún problema con alguien, deje la ofrenda ahí, póngase a cuentas y después venga. Y la sierva del Señor dice que lo que tiene que hacer todo cristiano es ponerse a cuentas con su prójimo. Y usted dirá, pero yo no hice nada. Están molestos conmigo. Igual usted tiene que ir y pedir perdón, estar a cuentas. No importa que lo traten mal. No importa que no le abran la puerta. Usted fue e intentó hacerlo. Dios lo sabe. Me han bloqueado por todos lados. Hágalo en el corazón, hágalo un pacto con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Dios no va a bendecir a alguien que está peleado con su hermano y no ha hecho algo para ponerse a cuentas. Eso es lo primero que usted tiene que hacer para recibir la bendición de Dios. Ponerse a cuentas con su prójimo. Pero hay otra cosa más que ese capítulo menciona. Hay otra cosa más que debemos hacer. Y la sierva del Señor, ahora sí le leo, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 108. Dice, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Señor, reclamo salud. La promesa que el Señor ha dicho, te voy a dar salud. ¿Cómo es la promesa? Condicional. Señor, tú dices en la tercera epístola de Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera mi alma. Señor, quiero ser prosperado económicamente. Condicional. Condicional. Las promesas de Dios son condicionales. Uno tiene que aprender a administrar. Uno tiene que aprender a administrar. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Yo no le puedo pedir al Señor, Señor, ayúdame a tener buena salud mientras sigo consumiendo cosas que dañen mi cuerpo. Yo no le voy a pedir al Señor, Señor, ayúdame a salir de esta crisis financiera mientras no aprenda a tener a Dios en primer lugar, mientras no aprenda a administrar. Porque la varita mágica para estos problemas no existe.
Así que tenemos que entender que es condicional. Estoy violando el sábado y le estoy pidiendo, Señor, bendíceme. Y el Señor diría, esta es una burla, ¿no? El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Puede orar. ¿Cuánto puede orar? Mucho, todo lo que quiera, pero la oración no ocupa el lugar del deber. Usted tiene que cumplir su parte. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen las condiciones, ¿qué están haciendo? ¿Qué dice la inspiración? ¿Qué están haciendo? Público de aquí, respondan. Están insultando a Jehová. Violo el sábado, no cumplo las condiciones, sin embargo, estoy pidiendo, Señor, Señor. Hoy es muy común los grupos de oración en WhatsApp, ¿no? En los grupos. La pregunta que quizá que el moderador de un grupo de oración debe decir es, ¿estamos cumpliendo las condiciones para poder pedir? ¿Estamos cumpliendo las condiciones? Porque de lo contrario, según la inspiración, estamos insultando a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por él. Solo es que palabras, Señor, Señor, pero no lo demuestran. Así que lo primero que tenemos que entender respecto al sistema del diezmo y ofrendas es que las promesas del Señor, el cumplimiento de las promesas, son condicionales. Si usted abre su Biblia, es en un texto que no tengo aquí, busque, si no me estoy equivocando, Proverbios capítulo 28 y el versículo 9. A ver si no me estoy equivocando. Proverbios capítulo 28 y el versículo 9 en casa. A ver, abra su Biblia. ¿Qué dice ahí? Que lo lea alguien aquí, a ver. 28:9, Proverbios 28:9. Dice, y usted en casa lo puede estar leyendo, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, ¿cómo es? Abominable. ¿Qué es algo abominable? Es algo que da náuseas. Es algo que da asco. El que aparta su oído y si usted estaba dormido antes y ahora se despertó, si algo tiene que quedarse en su mente es esto. Y le pongo un ejemplo clarísimo. Usted no puede violar el sábado haciendo lo que está prohibido en sábado y orar después para pedir la bendición de Dios. Su oración es abominable. Su oración insulta a Dios. Su oración le da asco a Dios. Y él dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque te crees rico, porque tomas mi nombre, porque lo pronuncias, pero en verdad estás lejos de mí. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no obedecer la ley de Dios, su oración se hace abominable. Y ahora mira qué dice la sierva del Señor en esta misma idea. En esta misma idea, no es una cita aparte ni nada, dice, hay otro asunto. Ponga atención los que quieren salir de problemas de cualquier tipo y creen que Dios no los oye. Hay otro asunto demasiado a menudo descuidado por los que buscan al Señor en oración. Oran mucho. Se ora mucho, hermanos, a veces pidiendo y no se cumple condiciones. ¿Habéis sido honrados con Dios? Pregunta. Ahora, esta pregunta es clara porque alguien estará diciendo, pero yo no tengo empleo, ¿de dónde voy a dar?
Por eso la pregunta dice, ahí sí ha sido honrados. El que no trabaja, el que no percibe nada, ¿cómo va a diezmar si no recibe? Dios no le va a decir de cuál es la 10ª parte de tu nada. Nada. Dios no te va a reclamar. Usted puede dar una ofrenda. ¿Y cuánto es lo mínimo que puede dar de la ofrenda? A ver, para que Dios no se ofenda. Lo que salga de su corazón. Y por eso Jesús registró en su palabra lo que hizo esta viuda y pobre. Investigue lo que significaba ser viuda en los tiempos de Jesús. Esta viuda tenía vergüenza y fue a escondidas a dar lo poco que tenía. Y el Señor halagó y alabó su acto. Entonces, el que no percibe un sueldo, Dios no le reclama algo que no percibe, pero puede dar una ofrenda, por pequeña que sea. A Dios no le tiene que decir, Señor, toma mi granito de arena. Él sabe. A Él no le podemos mentir. Él sabe si es lo que usted pudo dar o Él sabe si le queremos mentir. Así que con Dios no nos andemos en juegos. La pregunta es, ¿han sido honrados por Dios? En otras palabras, ¿han percibido algo? ¿Han percibido? El Señor declara mediante el profeta Malaquías, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de regresar, de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? Y la respuesta del profeta es, en los diezmos y ofrendas, en las primicias. Y ahora miren el comentario de la sierva del Señor. Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. De todo lo que poseemos. Esta es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones, devolviendo esto a Dios. Y ahora miren lo que dice. Pero si retenemos lo que le pertenece a Él, retener, porque no quiero darlo, porque pienso que yo lo necesito más, porque tengo que pagar cuentas, porque pienso que es muy poco, porque si doy mi diezmo, ¿con qué pago la luz o el agua? O ya no tengo para comer, o diría, porque simplemente nos descuidamos. No es porque yo no quiera diezmar, sino porque me descuido. Que a veces ocurre, o ahora ocurre más, cuando el dinero no es físico, sino cuando depositan una cuenta, cuando es físico, y yo he visto esta práctica en mi mamá desde que se convirtió adventista, agarra su poquito dinero y repartía, bueno, este es mi diezmo, esta es mi ofrenda, y mi mamá siempre ha sido fiel a esto, y este es mi pacto. Y lo reparte, esto aquí, ya, bueno, ya quedó. A veces dice, uy, ya no me quedó nada, porque esto ya no me quedó. Ella dice, ya estoy misia, ya no quedó. Pero ella siempre dice, el Señor nunca me ha dejado sin comer. Siempre me ha dado y me ha dado para compartir. Y los que nos conocen y han estado por aquí pueden testificar. Ahora, cuando uno recibe el dinero de manera virtual a su cuenta, se hace un poco más difícil. Se hace un poco más difícil. Dice, pero si retenemos lo que le pertenece a Él, miren la pregunta, hermanos.
¿Cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles a las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe las celestiales? ¿Cómo? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. He orado mucho para que el Señor me muestre esto. Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada, de no entender la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Lo importante. Y usted dice, no, después, o Dios me entenderá, no tengo para mí. Bueno, Dios es misericordioso, eso sí puedo decir. Y no es que uno diezma y el Señor manda un rayo del cielo, eso no ocurre. La maldición es para usted mismo. Endurecimiento del corazón, egoísmo. La persona se vuelve más avara, más insegura. No puede caminar en los designios de Dios. No espere una oración contestada. Y diría, quizá en el futuro no espere un lugar y una patria celestial. Así que mejor disfrute aquí, porque allá no hay lugar. El Señor es misericordioso, claro que sí. Pero si usted quiere recibir la bendición hoy, usted tiene que ser fiel cuando. Hoy. Miren que dice un poco más la cita. Miren que dice más la cita. Dice allí. Pero el Señor en su gran misericordia está listo para qué, hermanos? Para perdonarme. Está listo para perdonar y dice, traed todos los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición para hasta que sobreabunde. Todos sus dones son prometidos ¿a qué? A condición de la obediencia. No tenemos un Dios cucufato que va a decir ya sigue violando los mandamientos. Está bien. Tenemos un Dios misericordioso y a la vez justo. Todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperan con Él. Todos los que obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. ¿Se da cuenta lo importante que es ser fiel en este sistema? Dios nos dice que si queremos recibir su bendición, hermanos, es condicional. Y esto debería grabarse en su mente. La bendición de Dios es condicional. Cada vez que usted quiera pedirle algo a Dios, fíjese si está cumpliendo todas las condiciones. Dios, hermanos, ahora usted dirá, bueno, yo no he sido fiel con mi diezmo, con mis ofrendas, que es el tema que estamos tocando. Si queremos ampliar más, no he sido fiel con el sábado. No he sido fiel con la reforma pro salud. ¿Ok? Pero estamos tocando el tema del diezmo y usted puede decir, yo no he sido fiel con esto. Hoy día mismo lo voy a hacer. Voy a mi iglesia que queda cerca y voy a dar mi diezmo y ofrendas. Y luego vuelvo a mi casa y digo, ahora sí voy a pedir. Muchos, cuando estaba el tema de la pandemia, se volvieron fieles a Dios en diezmo y ofrendas. Cuando pasó la pandemia, ¿qué creen que pasó? Por eso es que usted no es que ahora da y la bendición está cayendo en su cabeza. Usted está enfermo y entiende que tiene que cambiar su dieta. Usted tiene que vivir distinto.
hacer ejercicio, tomar agua, tener confianza en Dios, tener una buena dieta, ser temperante. Ya no más mezclas, combinaciones. Ahora, una vez que decide eso, le pide perdón a Dios, usted tiene que perseverar. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Usted tiene que perseverar incansablemente en oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante. Le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta cuando estaba junto a la tumba de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, podrás ver la gloria de Dios. Hermanos, ahora les decía de que existe un problema contra nosotros mismos cuando no practicamos el sistema que ha sido instituido por Dios. ¿Saben qué pasa? El corazón se endurece cuando no devuelvo lo que le pertenece a Dios. Nos volvemos insensibles. Miren esta cita. Es un asunto, miren esta cita. Review and Herald, 13 de octubre de 1896. Review and Herald, 13 de octubre de 1896. Es un asunto serio utilizar más los bienes del Señor. ¿Ok? Está hablando del sistema de diezmo y ofrendas. Es un asunto serio utilizar mal los bienes del Señor, robarle a Dios. Porque al hacerlo, miren qué pasa. Se pervierte la capacidad de percibir. ¿Y qué pasa con el corazón? El corazón se endurece. No piense usted que puede sacarle la vuelta a Dios y decir, bueno, Señor, después, ahorita no, tengo cuentas que pagar, tengo hijos que alimentar, por ahora no, Señor, compréndeme, porque usted está perdiendo la capacidad de percibir y su corazón se está endureciendo. Lea, mire, cuán árida es la experiencia religiosa y cuán confusa la comprensión del que no ama a Dios con amor puro y sin egoísmo. Lo dice bajo ese contexto. Parafrasear, cuán árida es la experiencia religiosa y cuán confusa es la comprensión de aquel que no ama a Dios con un amor tan puro que está dispuesto a dar lo que le pertenece a él. Su religión y su experiencia cristiana es seca, árida, fría, desértica. No hay amor por las almas. No hay amor por los momentos de oración, por la palabra de Dios. Una experiencia triste. El gran día final revelará ante ellos y todo el universo el bien que habría podido hacerse si ellos no hubiesen seguido sus inclinaciones egoístas, robando hacia Dios en los diezmos y en las ofrendas. En el gran día final se sabrá, hermanos. En el gran día de rendimiento de cuentas. Sabremos si fuimos fieles al Señor. Hoy le podemos engañar al Señor. Hoy podemos engañar a Dios. O como dicen aquí, pretender engañar a Dios. Ponerle excusas a Dios. Pero Dios lee todo pensamiento y toda intención del corazón. Dios tenga misericordia de nosotros.
que cuando llame nuestros nombres, ojalá no se diga es hallado falto. Porque si seguimos en esta condición de robarle a Dios, ¿cómo se llama aquel que roba? ¿Cómo se le dice? Un ladrón. Se le dice ladrón. ¿Saben qué término se utiliza la sierva del Señor? ¿Cómo son vistos aquellos que no cumplen con su deber de entregarle a Dios lo que a Él le pertenece? Testimonios para la iglesia en la página 57. Testimonios para los ministros, perdón, página 57. Dice allí, vengan en ayuda del Señor todos los que le temen, todos los que temen a Dios, y muéstrense como fieles mayordomos, administradores. La verdad debe ir a todas partes del mundo. Se me ha mostrado que muchos en nuestras iglesias están robando a Dios en los diezmos y ofrendas. Dios ejecutará sobre ellos aquello que Él ha declarado. A los obedientes, ¿qué les dará? Ricas bendiciones. A los transgresores, ¿qué le da? Una maldición. Y hermanos, hago un alto aquí, porque quizá lo que nos está pasando, la falta de respuesta de Dios, las injusticias, las enfermedades, son la consecuencia de ser infieles en algo que Dios ha sido tan claro en su palabra, en algo que no hay por qué dudar, en un sistema que es tan sencillo de entender. La 10ª parte de lo que percibo es para Dios. Y si no estoy siendo fiel, no voy a tener excusa, no voy a poderle decirle, Señor, es que era tanta cuenta que sacar, tan difícil que no pude, Señor. A los transgresores una maldición. Y yo le pregunto a usted, si usted no está siendo fiel y Dios dice que va a dar una maldición, entonces tendríamos que ahora empezar a interpretar algunas cosas que nos pasan en nuestra vida como una maldición. Porque es causa y efecto, obediente bendición, transgresor maldición. Algo estamos haciendo mal, quizás es esto. Todo hombre que lleve el mensaje de verdad a nuestras iglesias debe cumplir su deber amonestando, educando y reprendiendo. En cuanto a esto, hermanos, cualquier descuido del deber, que es un robo a Dios, significa una maldición. ¿Para quién? Para el hermano de iglesia, dice. ¿Para quién es una maldición? ¿Qué dice la inspiración? Para el delincuente. Es un delincuente aquel que no es fiel. Ahora, hermanos, termino con esto. Yo sé que ya me pasé largamente el horario del culto. Yo he conocido a varias personas que quizás el único principio donde eran fieles a Dios eran en el diezmo y ofrendas. En el diezmo. Era incapaz de dar ofrenda. Para referirme a uno. No guardaba bien el sábado. No era una buena persona dentro de su casa. No hacía obra misionera. Veía cualquier programa de televisión que se le ponía enfrente, películas. Asistía a las fiestas de los amigos del trabajo. Pero daba su diezmo. Él decía, en esto tengo que cumplir a Dios. Porque él había entendido mal lo que Dios nos está enseñando. Era de forma externa cómo lo entregaba. Y la Biblia no nos llama a eso. La Biblia no nos llama, la palabra de Dios, el Señor no nos llama a hacer esto
de una forma externa, esperando bendición material. De hecho, yo les decía que yo no quiero criticar la lección de escuela sabática, pero a veces se presenta el tema del diezmo como que tú diezmas y vas a tener bendición material automáticamente, y esto se llama evangelio de la prosperidad. Si tú siembras tu semilla, vas a tener una cosecha amplia. Dar al Señor dinero para que tú recibas más dinero. Y este es un evangelio falso. Este no es un evangelio real. Dios no quiere y no te ha dicho, si tú das 100 soles, yo te voy a dar 1000. Dios no es un banquero que está dando intereses. Dios quiere que lo que Dios quiere de usted es su corazón. Que yo le entregue mi corazón. Y cuando Dios empieza a transformar los corazones, yo le digo, Señor, toma mi vida, mi corazón. El Señor escribe su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahora puedo experimentar el dar con gozo. Usted me dirá, hermano, entonces como no tengo gozo al dar, entonces no voy a dar. Haga de su fidelidad una práctica. Si no le gusta el principio, pida al Señor, sea fiel, y el Señor convertirá su corazón. Usted podrá experimentar el dar con gozo. Cuando la primera iglesia cristiana recibió el don del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que todos los miembros de iglesia vendían sus posesiones, lo compartían a los más pobres, y de esa manera podía avanzar la obra de Dios. Porque Dios ama al dador alegre. No hagamos las cosas sirviendo al ojo, como los líderes del tiempo de Jesús. Y por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Usted dirá, pero no más importante el amor, el orar. Sí, es bueno y es necesario, pero también es dar. Y también a los que dan solamente, también es necesario la contraparte. El Señor Jesús reprendió a aquellos líderes porque eran minuciosos al entregar sus diezmos, pero dejaron de lado la justicia, la misericordia, y estos son atributos de Dios. Como lo dice el texto bíblico, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Quiera que Dios toque nuestros corazones, hermanos y hermanas. Quiera Dios el permitirnos ponernos a cuentas con Dios en este punto. Y de esta manera poder recibir no solamente las bendiciones, sino la dirección de parte de Dios. Que este mensaje pueda ser compartido porque quizás nuestros mismos familiares están sufriendo, cristianos que conocen este mensaje, están sufriendo lo que sufren porque no están siendo fieles al Señor cuando han conocido este mensaje. Dios nos ayude a nosotros a poner en práctica esta herramienta, este sistema, y poder recibir la bendición de Dios. Que Dios pueda bendecirnos. Yo creo que todo lo que nosotros tenemos podemos darlo al Señor. Todo lo que tenemos. Y ahora salgo del tema de diezmos y ofrendas para decirle, si usted tiene algún conocimiento, alguna virtud, algún talento, alguna profesión, usted puede entregárselo al Señor. Dentro de nuestra iglesia he visto, yo no he participado porque yo no soy profesional de la salud, pero mi hermano Juan ha participado
lo conozco muy poco, de ministerios que se unen, médicos, enfermeras, técnicas en enfermería, odontólogos, y se van a cierto lugar y hacen una campaña de salud. Y creo que no estoy equivocado, atienden a la gente necesitada de manera gratuita. Los que van no perciben algo. Están ofreciendo lo que le costó quemarse las pestañas, inversión de dinero, una profesión, ahora lo ofrecen de manera gratuita para servir a su prójimo. Ahora, esto yo lo he visto muy poco. Cuando yo vi esto la primera vez dije, ¿y por qué como iglesia no se invierte en hacer, en acondicionar buses, poner todo lo que tiene que ver con la salud y llevar a médicos y hacer campañas en diferentes lugares? Porque la salud abre puertas, hermanos. Es la cuña de entrada para que entre el mensaje del tercer ángel y después el evangelio de Cristo. ¿Por qué no se hace esto en diferentes lugares? Se va a un pueblito necesitado. ¿Quién no quiere ser atendido? Cuando me voy al Cusco, allá, a las alturas, la mayoría de la gente está enferma. La mayoría de la gente necesita. Y lo que hemos hecho en alguna oportunidad es que, por ejemplo, un muchacho atendía a los enfermos y después se comunicaba con mi hermano y le decía, hermano Juan, mire, tal persona tiene esta enfermedad, ¿qué recomienda? Y esto. Hubiera sido muy bueno que el hermano Juan esté allá, ¿no? De repente el Señor le está llamando a hacer una visita por allá. Hay muchos enfermos por allá. Y a veces yo lo que les decía, hermanos, en mi poco conocimiento es, hermano, tengo esto en la salud, ¿tiene algún examen médico? Y algunos traían su examen médico y gracias al Señor he aprendido un poquito. Y ahora los exámenes médicos cada vez son más simples. Entonces dice ahí, tiene algo hepático y esto. Yo le decía, hermano, usted tiene un problema de esto. O a veces investigaba en el internet y le decía, usted tiene esto, puede hacer esto. Usted tiene problemas renales. Pero es una obra que se puede hacer. Y entonces yo estoy dando mi tiempo, mi profesión para el Señor. Ahora, no solamente mi profesión. He visto de ministerios que van y le construyen la casa y le ayudan a otras personas que tienen su casa de maderita. El que tiene plata pone la madera y el que sabe construir, construye. El que tiene un carrito dice, en mi carrito lo llevamos a tal lugar. El que sabe cocinar va y dice, yo cocino algo sano para esta familia. Hermano, yo no sé otra cosa. Hermana, usted sabe algo. Usted sabe limpiar. Hay gente que no ha recibido la verdad de practicar la higiene en casa y la casa está bien sucia y los hijos un poco mal de salud, sucios. Se va y se limpia la casa. Se le enseña qué es lo que Dios quiere. De hecho, me decía, si ustedes se acuerdan de Julio Moyo, él me decía, Pepe, lo primero que hay que enseñar a los hermanos aquí, porque la mayoría está enfermo, es a ser limpios. Porque los que conocen un poquito la altura saben que en la altura, ¿qué hace? Mucho frío. Y así que es común que la gente no sea muy higiénica. Y esto trae enfermedades. Todo eso podemos enseñar. Yo le doy a Dios lo que yo aprendí. Y yo le digo, Señor, yo tengo que trabajar, no tengo tiempo. El que es albañil, el que es constructor, yo no tengo tiempo, Señor, tengo que trabajar. Pero, Señor, voy a donar una semana, 15 días de mi tiempo para ayudar. Y estamos haciendo una obra para Dios. En cualquier cosa que nosotros sepamos. Y si no sabemos, hermanos, hay que capacitarnos. Hay que aprender. Dios nos bendiga y Dios nos ayude a poder dar nuestros dones. A veces lo que nos gusta es estar al frente y enseñar. Pero se necesitan muchas manos para limpiar, para ayudar, para lavar.
Todo lo que nosotros tenemos son dones que podemos ponerlos al servicio del Señor. Dejemos de ser árboles que solamente consumen, pero que no dan. Aquí en casa, donde estacionamos el carro, hay un árbol. Es el árbol más grande que tenemos aquí. Muy frondoso. Es muy alto y muy frondoso. Me dijeron que era un árbol de mamey. Pero ¿cuántos frutos creen que da? No da frutos. Más es un nido de roedores. Y a veces nosotros, hermanos, estamos ocupando, y esto lo tomo, y esto lo tomo de lo que dice la sierva del Señor. Dejemos de ser árboles que se benefician de los nutrientes, pero que no producen. ¿Se acuerdan de la higuera? El Señor que hizo con la higuera estéril. La higuera que no producía fruto. La higuera, vamos a ponerle la higuera egoísta. Muy frondosa, muy bonita, pero nada de frutos. Somos parte o nos parecemos a esa higuera. Nuestras oraciones son egoístas, piden, Señor, dame salud, Señor, dame estabilidad económica, Señor, ayúdame a mí. ¿Saben por qué su oración es así? Porque tenemos una religión egoísta que gira en derredor de nosotros. Cuando salimos de nuestra esfera, ahora podemos pedir por el interesado que está luchando, por la interesada para que abra su corazón, para que el vecino escuche el evangelio. Cuando salimos de nuestra esfera, cuando salgo de mi pequeño mundo, a veces soy yo solo o a veces soy yo y mi familia, nada más. Me preocupo solamente por ese círculo. Estoy dispuesto a arriesgar por ese círculo. Estoy dispuesto a ser abnegada por ese círculo, abnegado. Pero Dios nos invita y nos dice, sal más. Y cuando tú sales vas a ver necesidad y vas a ver una familia pobre, pero tú no tienes dinero. ¿Y eso a qué te va a llevar? A orar por ellos. Ya no va a ser una oración egoísta, Señor, dame para que pueda comer, sino, Señor, dame para que pueda dar. Suple la necesidad de otro. Ese es el llamado de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, hermano, finalmente, si yo estoy entre esos árboles que son ornamentales, ¿saben qué es un árbol ornamental? Un árbol que es solamente de adorno, que no hace más que eso. Y tengo que reconocer ahora que soy egoísta en mis diezmos, en mis ofrendas, que soy egoísta en mi obra misionera, en darle mi tiempo a Dios, mi oficio, mi profesión. Entonces tengo que decirle, Señor, reconozco, pero ya no quiero tener esa condición. La Biblia nos habla de una historia y aquel hombre que encontró su vid que no daba fruto. No daba fruto. Pero la historia es maravillosa, hermanos, porque este hombre no va y la corta. Este hombre va, cava y le empieza a abonar. Yo creo que le puso abono orgánico. Le puso humus. Y la cuidó y la regó. Porque eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos ve como árboles inservibles, pero no nos desecha. Aún no se ha dado la orden, pon el hacha en la raíz de este árbol. Aún el Señor está diciendo desde los cielos a los ángeles,
a la obra de su Santo Espíritu, a la obra de sus siervos aquí en la tierra. Abona un poco más a este árbol. Cuídalo, riégalo, porque quizá este año sí va a dar fruto. El Señor muestra su amor y su misericordia. Y yo le quiero decir en términos simbólicos, agrícolas, Señor, yo también quiero ser abonado, yo también quiero ser cuidado, yo también quiero ser regado por tu palabra. Pero ¿saben? También tiene que decirle, Señor, yo también quiero ser podado. Porque el árbol no solamente tiene que ser abonado, cuidado, regado, sino que el Señor tiene que podar todo lo malo que hay dentro de nosotros, de nuestros corazones, nuestras prácticas. A veces son amistades, a veces son relaciones, a veces son sueños, carreras, trabajos, no lo sé. ¿Qué tiene que podar el Señor? El mal genio, los deseos carnales, la computadora, el celular. ¿Qué es lo que el Señor tiene que podar? Dile, Señor, pódame, corta lo malo, porque quiero ser un árbol que fructifica, que sirva de sombra para muchos más. No quiero ser solamente un adorno, una higuera estéril que tiene mucha hoja, sino quiero ser un árbol que lleva fruto, fruto de amor, de paz, de gozo, de misericordia, y que muchos vean en mí y quieran decir, yo también quiero ser como ese árbol. ¿Qué hiciste tú? Y yo le puedo decir, yo tengo al Señor en mi corazón. Yo soy regado todos los días con la abundante agua del Espíritu del Señor. Leo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Que la palabra del Señor permanezca en su corazón. Que el espíritu de humillación y arrepentimiento sea lo primero antes de empezar a reconciliarnos con el Señor. Y no quiero terminar, hermanos, como siempre, invitándolos a abrir su corazón al Señor. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle, Señor, perdóname porque he vivido una vida egoísta? Soy un egoísta, Señor. Mis oraciones son egoístas. Me preocupa solamente en mí, solamente en mi familia, nada más. Pero te pido perdón, entra en mi corazón. Ese principio de amor que le fue quitado a Adán cuando pecó, devuélvemelo. Ayúdame a servir, a ser útil, a ser un árbol fructífero. La Biblia, ¿saben? La Biblia dice que este árbol, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y saben cómo se compara este hombre? Como un árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de aguas, que da ¿qué? Su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Eso quiere hacer el Señor contigo. Tú mírate a ti mismo y dices, me falta salud, me falta dinero, me falta progreso, me falta esto. Dios quiere hacerte un árbol que está junto a corrientes de río. Pero tienes que hacer una obra, tienes que decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, entra en mi corazón, convierte mi vida. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida? Puede levantar su mano, usted ya lo sabe, puede hacerlo ahí. Puede escribir, amén, gloria a Dios. Aquí han levantado sus manos, algunos, no todos. La gran mayoría, el 90%. Yo también levanto mi mano. Yo también quiero decirle, Señor, hazme una persona distinta, una persona diferente. Uno nunca debe conformarse con lo que hace. Si uno se conforma con lo que hace, está en un camino errado, hermanos. Después de que el siervo cumple todo lo que debe hacer, aún es un siervo necio, aún tiene que hacer más. Dios los bendiga. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Yo tengo un tema preparado para el culto divino, que lo he titulado ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Porque quizás esta es una pregunta que ahora sí hacen, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Saben, es algo que me pregunté por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puede ser una ovejita que regresa al redil que tiene la pata quebrada? ¿Qué puede ser un hombre ignorante que no ha estudiado mucho la Biblia? ¿Qué puede ser un hombre que ha malgastado su vida en el egoísmo? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y cuando nos miramos, hermanos, para la obra de Dios, nos miramos y decimos, lo que sé hacer es nada. Señor, ¿qué puedo hacer? Y pasamos mucho tiempo preguntándonos qué puedo hacer y lo que hacemos es nada. El Señor puede abrir tu mente para mostrarte tantas oportunidades, tantas oportunidades. A mí me la ha mostrado. Dios me permita avanzar por lo que el Señor me ha mostrado y después el Señor nos llevará donde Él quiere que estemos. Póngase de rodillas en casa. Vamos a orar, vamos a pedir perdón al Señor y vamos a pedirle que nos restaure para ser árboles de justicia en el huerto del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, reconozco, Señor, reconocemos de que hasta hoy hemos sido árboles que solo reciben los nutrientes que en tu misericordia envías, pero que no llevamos fruto, Señor. Reconocemos que en muchas etapas de nuestra vida el egoísmo ha reinado en nuestro corazón, que nuestras oraciones se convirtieron en oraciones egoístas y que nuestro agradecimiento no fue completo en obra. Te pido que muevas nuestro corazón y que podamos ser fieles en el sistema que tú estableciste en diezmos y ofrendas. Y que podamos, Señor, demostrarte nuestro agradecimiento. Ayúdanos, Señor, perdónanos, que tu gracia transforme nuestros corazones y que podamos servir, que podamos dar, que podamos entregar, que el principio de la abnegación reine en nuestros corazones y que podamos negarnos a nosotros mismos, Señor. Guíanos por el camino de tus mandamientos. Señor, te pido de una manera muy especial. Yo no lo sé, Señor, pero hay hijos tuyos aquí que están luchando contra una enfermedad. Señor, sánalos, restáuralos para la gloria de tu nombre. Muéstrate a ellos como un Dios de amor que les está llevando salud y que su sanación, Señor, su restauración pueda ser un ejemplo para que muchos más respeten y practiquen la obra, los principios de salud, practiquen la obra médica misionera. Señor, también sé que hay aquí muchos que están luchando con pecados, con hábitos que los han encadenado, Señor, en una repetición y la culpa está sobre ellos. Señor, libéralos, dales libertad de la culpa, de sus pecados. Señor, hazlos hombres libres para que te puedan obedecer y amar. Señor, también te pido por aquellos que no saben qué decisiones tomar. Señor, muéstrale el camino de tus mandamientos, muéstrale tu voluntad. Llévalos a tu palabra, que puedan perseverar en oración y sobre todo, Señor, que puedan aceptar tus designios. Danos paz a los que no tenemos paz. Danos ánimo a aquellos que hemos perdido el ánimo para seguir en tus caminos. Danos perseverancia a aquellos que nos hemos rendido. Danos valor, Señor, si tenemos miedo. Levantas las manos y las piernas de aquellos que se han desanimado, que están tristes, Señor, que están en medio de la depresión. Abre sus ventanas y que tu luz, el sol de justicia, entre en sus vidas. Gracias, Señor, porque tienes una respuesta para cada problema que tenemos. Gracias, Señor, porque nos miras de manera individual, porque sabes cuántos cabellos tengo yo, cuántos cabellos tiene mi esposa, pues sabes cuántos cabellos tiene nuestra hermana Celide, nuestra hermana Dina, nuestra hermana Jessica, Jessie, Señor, que nos acompaña.
Tú lo amas de manera individual. Y cada espina que yo piso, que pisan mis hermanos, tu Hijo, nuestro Señor Jesús, lo pisó primero. Sabemos que nos entiendes y que nos amas. Señor, que tu presencia se haga real cada vez más en nuestras vidas. Te lo pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Somos libertados en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. No importa si hemos sido egoístas de esta oración para atrás. No importa si no hemos diezmado, si no hemos ofrendado, si hemos pensado solamente en nosotros. Ahora, si aceptamos a Cristo, somos libres en su nombre. La sangre de nuestro Señor Jesús nos libra y nos limpia de todo pecado. Así que ahora levantarse de su oración, felicítase ahí en casa, es libre en el nombre del Señor. Estamos en un día de fiesta, un día sábado. Ahora mire hacia adelante, no hacia atrás. Ya no mire sus errores, ya no mire sus malos hábitos, ya no mire sus cadenas, porque ahora son rotas y ahora somos libres. Hagamos planes para obedecer al Señor. Así que dé gloria al Señor. Allí en casa es más fácil. Si está solo, diga gloria a Dios en su mente. Si no en voz alta, gloria a Dios. Amén, Señor. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que el Señor lo bendiga. El Señor lo tiene en sus brazos. El Señor lo abraza y le dice: eres mi hijo. Así que levántese. Que el Señor lo bendiga. Puede saludar a sus hermanos. Puede escribir. Si usted no le es difícil hablar, escriba ahí. Lo vamos a leer. Yo lo voy a leer. Me va a servir a mí. Diga: gracias, Señor. Escríbalo. En el grupo de WhatsApp, escríbalo en el grupo de Zoom. Va a ser una bendición para cada uno aquel que lo lee. Y si no, abre el micro y diga: gloria a Dios. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Nos encontramos en la tarde. No duerma en la tarde. Lea la palabra de Dios. Ore. Salga a caminar a un parque cerca. Júntese con un hermano que tiene cerca. Vaya y converse del tema de hoy. Nosotros, como siempre le decimos, los sábados, hermanos, usted nos puede visitar. Yo soy sincero con usted. Las puertas están abiertas el sábado. Usted puede venir aquí, participar con nosotros el sábado, pero soy sincero, hermanos. Perdone mi sinceridad. Solo el sábado. Si usted quiere venir otros días más, póngase de acuerdo con nosotros. Si va a venir, háblenos para poner un platito más de comida. Y por qué no, si usted quiere ser de bendición, traiga un plato más aquí para compartir. Porque el sábado es un día de fiesta. ¿Ok, hermanos? Dios los bendiga y que el Señor los guarde. Puede abrir sus micros, puede saludarse. Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos en la tarde. Amén. Gracias, hermanos. Bendición, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga mucho a ustedes y a cada uno de sus familias. Un abrazo para cada uno. Gloria sea a nuestro Señor Dios. Feliz sábado para todos, hermanitos del Zoom. Bendiciones. Feliz. Gracias. La hermana Isaías, hermano Rocío, hermana Salidel, Feliz sábado, hermanita Dina. Feliz sábado para todos los hermanos de Guaral, para la hermana Isaías, para la hermana Salidel. Feliz sábado para todos.